Muy buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanas. Que el Señor Jesucristo le bendiga en esta tarde a todas las personas que están ahorita en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, en donde quiera que ustedes se encuentren, puede llegar una grata bendición de parte del Eterno, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra para ti y para mí. Hoy estamos una vez más llevando a cabo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicando como está asignado en la Biblia, en la Gran Comisión, y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros estamos a cargo de llevarle a usted el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de vida eterna, el mensaje de la misericordia de nuestro Señor, el mensaje que contiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. La Santa Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios. Este libro está compuesto por 66 libros, el cual nos enseña a nosotros una manera de vivir, nos enseña principios y valores bíblicos. Es la palabra de Dios. Cada letra que está en este libro es santa, es la palabra de Dios. Amén. Así que mis queridos amigos, mis queridas hermanas, Dios le bendiga grandemente a usted amiga, a usted amigo, donde quiera que usted se encuentre, pueda recibir de parte del Señor Jesucristo una gran bendición en esta tarde. Amén. Así que les invito en este momento a que se acerquen para acá y podamos hacer una oración para invitar al Espíritu Santo de Dios para que nos enseñe cuál es su palabra en este día, en esta hora. Amén. Entonces le invito a cerrar sus ojos y a orar a nuestro Padre eterno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. En esta hora te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú eres poderoso y digno de toda alabanza. Señor, en esta hora nos ponemos postrados de rodillas ante tus pies para pedirte perdón por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos perdones y que tenga misericordia de nosotros, Padre, y que nos limpies con tu sangre. Padre Dios mío, en esta hora nos ponemos delante de ti, Señor, con un solo corazón unido en la fe, Padre, para que todos unidos podamos, Señor, compartir este mensaje y ayudar a aquellas personas que no le ha podido llegar el mensaje de salvación. Padre, bendice esta hora, bendice cada oyente, cada amigo que va a escuchar, que va a ver este video en vivo, bendícelo, Señor, y guárdalo. Donde quiera que estén puedan sentir tu presencia, puedan sentir que tú le has traído pan de vida eterna. Gracias, Señor, por esta hora y gracias por los alimentos que le das a cada uno donde quiera que se encuentre en el mundo entero. Señor Dios mío, en esta hora también te pido que envíe a tu Santo Espíritu para que sea tu Santo Espíritu quien nos dé bendición y sabiduría. Como está escrito a través del apóstol Santiago, que te falta sabiduría, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Señor, en esta hora, gracias te doy, Padre, por todo. Gracias, Señor. Eres bueno y eres digno de toda gloria. Amén. Bueno, mis queridos amigos, queridos hermanos, sin más que decir, en esta hora, una gran bendición para usted. Que el Señor haga resplandecer su luz sobre su vida, sobre su hogar, sobre su casa. Que el Señor le siga bendiciendo cada día a usted, amiga, amigo. Que sea dispuesto hoy a escuchar la palabra santa, la palabra de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. La palabra que contiene vida eterna. Y aunque usted esté muerto, dice la Biblia, todo el que esté muerto, aunque cree en el Señor Jesucristo, vivirá. Esa es la mayor convicción, esa es la mayor fe que nosotros creemos, que aun cuando estemos muertos, creemos que no estamos muertos, sino que estamos dormidos para ser levantados el día de la resurrección con Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, en esta hora, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que nuestro Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su luz sobre su vida, sobre la vida suya, amigo, amiga, joven, usted que escucha. En este momento, como siempre, nos comprometemos primeramente con el Espíritu Santo, quien viene de parte del Creador a traernos sabiduría e inteligencia para que podamos compartir este nuevo mensaje que hoy Dios trae en continuación de la misma. La última vez estábamos predicando algo muy importante y creo que uno de esos pasos ahora es que nosotros podamos compartir el mensaje de la Biblia sobre lo que significa el bautismo. Durante muchos años han surgido muchos eruditos, muchos teólogos de la antigüedad y ahora en el presente se están haciendo muchas preguntas sobre el bautismo. El bautismo es un ritual el cual Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha dejado para que usted y yo podamos obedecer. Como tal, el bautismo nos salva, pero es un requisito de nuestra salvación. No podemos desecharla
porque Jesús dijo claramente a Juan el Bautista: deja así que se cumpla toda justicia, así conviene que esté escrito. Por lo tanto, nosotros obedecemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el profeta Juan el Bautista se le rehusaba, y ya sabemos que Jesús le dijo que deje así, que era necesario que se bautizara. Pero bueno, nosotros tenemos derecho también de conocer, también dónde procede el bautismo, cómo es el bautismo, quiénes son las personas indicadas para el bautismo. Nosotros tenemos derecho de saber, tenemos derecho a ser bautizado una vez que usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene derecho a ser bautizado automáticamente después de haber recibido el Evangelio de Jesucristo. Acuérdense que la Biblia nos enseña que no hay una cosa que impida el bautismo. El libro de Hechos, capítulo 8, verso 30 o 26 en adelante, no habla sobre aquel etíope, aquel eunuco que le dijo a un siervo de Dios: ¿qué impide que yo sea bautizado? Sabemos que este siervo de Dios le dijo: solo cree en el Señor Jesucristo. Y sabemos que el hombre, el eunuco, que no era cristiano, era simplemente recién llegado, dijo: sí creo que Jesucristo es el Hijo del Altísimo. Y bueno, y fue bautizado. No hubo nada que impidiera a Felipe bautizar a este etíope. También conocemos la historia de este siervo llamado Pedro. Acuérdense que Pedro en el sermón, Pedro capítulo 2 en adelante, nos enseña el sermón de Pedro y cómo la gente se aglomeraba cuando los apóstoles fueron tomados por el Espíritu Santo. También nos enseña claramente que el apóstol Pedro bautizó más de 3,000 personas. E imagínese usted, solamente no hubo un requisito como tal para ser bautizado. Simplemente el apóstol Pedro dijo estas palabras, porque los judíos le dijeron: varones Galileos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepiéntase cada uno, ¿verdad? Y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez que usted es bautizado, usted recibe el Espíritu Santo de Dios por imposición de manos. Es necesario que nosotros podamos comprender y conocer cuál fue el heredicto que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y cómo era la ceremonia ritual del bautismo. En estos últimos tiempos se han proliferado muchas iglesias que no han bautizado a las personas. Tienen a la mayoría de las ovejas durante 1 o 2 años un perímetro para ver si las ovejas están bien o están mal. Para mí no estoy de acuerdo con ello. Yo estoy de acuerdo con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que cuando una persona que ha reconocido a Jesucristo en su corazón, que cree y que está apto para dar testimonio, puede ser bautizado. Puede ser bautizado. Acuérdense, ningún pastor, ninguna persona, ningún ministro tiene autorización de evadir la Biblia, de lo que escrito está. Ya lo que escrito está, eso es lo que es. Muchos pastores en estos últimos tiempos están dejando de bautizar a sus ovejas. Usted se acerca a una iglesia cristiana y le pregunta a uno de sus congregantes: ¿qué tiempo tienes en la iglesia? Es lógico que le dice: tengo 1 año. ¿Y usted ha sido bautizada? Te van a decir que no la han bautizado. Hay un motivo: protocólogos. Pastores que hacen otra Biblia, pero una Biblia hecha de hombre, y no la Biblia que contiene los 66 libros de la Biblia. Ejercen un protocolo para el bautismo y no te bautizan hasta que ellos vean en ti un cambio. Señores, imagínense usted, cuando el apóstol Pedro bautizó como aquellas 3,000 personas, que se le hacían fila de personas, nunca le preguntó a las 3,000 personas: ¿usted es casado? ¿Usted es divorciada? ¿Usted es inmundo? ¿Usted es brujo? No le preguntaba, simplemente: ¿cree en Jesucristo? Sí, lo bautizaban inmediatamente. El eunuco era un hombre idólatra, iba a adorar, dice la Biblia, cuenta la Biblia que iba a adorar en Jerusalén, que no sabemos, imagino que iba a adorar cualquier cosa. Lo cierto es que no conocía a Jesús. La Biblia nos enseña claramente nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, que el eunuco le dijo al siervo de Dios: ¿qué impide que yo sea bautizado? Es lógico que usted le haga esa pregunta a cualquier pastor a nivel mundial en estos tiempos. Pastor, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si el pastor le dice a usted: ¿usted cree en Jesucristo? Sí, yo creo y le sigo, tengo 1 año siguiendo perseverante. No, yo todavía no te puedo bautizar porque no te veo muy bien. Es un pastor ruin, un pastor diabólico, está en contra de la Biblia, está en contra de la palabra de Dios. ¿Ves? ¿Por qué es importante el bautismo? El bautismo es muy importante, mi querido amigo, porque acuérdense
de lo que la palabra que tuvo Jesús con Nicodemos. Creo que fue con Nicodemo. Dice en San Juan capítulo 3:3, Jesús dijo: quien no naciere de agua y de espíritu, está hablando de un bautismo, de nacer de nuevo, morir para el pecado y vivir para Cristo. Como el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 6:4, muerto el pecado juntamente en Cristo, somos muertos y resucitados. Inmediatamente que usted recibe la sumersión de agua, usted está muerto al mundo y va a resucitar para Cristo en el bautismo. También dice en San Juan capítulo, digámoslo así, 3 capítulo 5 dice: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Es tan delicado, mi hermano, el no bautizarse. Es tan complicado ignorar este bautismo, este ritual. E imagínense, nosotros en estos últimos tiempos estamos al frente de muchos acontecimientos como virus, como señales, como terremotos, como tsunamis. Ya lo he predicado anteriormente. Estamos al frente ya de las señales. Jesús de Nazaret dijo claramente que cuando veáis la higuera representa a Israel, que ya está reverdeciendo, es porque el tiempo está cerca. ¿Qué hemos visto del pueblo de Israel? Están tratando de levantar el tercer templo judío. Y eso nos muestra que eso está en la Biblia escrito. Eso nos muestra a usted y a mí que Cristo viene pronto y que viene el rapto de la iglesia. Amigos oyentes, usted que escucha, usted que está al frente, si usted no ha sido bautizada en su iglesia, porque su pastor, después que usted tiene 8, 6 meses, o etcétera, no lo ha bautizado, ese pastor está fuera de la Biblia, está totalmente errado. La Biblia desmiente todos los protocolos que ellos están haciendo. La Biblia enseña que claramente, si usted cree en Jesucristo, usted puede ser bautizado inmediatamente. Después que usted recibe el bautismo, usted tiene que recibir la enseñanza. Le explico. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. O sea, después los pastores se encargan de enseñarle lo discipulado. ¿Ves? Lo importante para usted ser bautizado simplemente es creer en Jesucristo y que haya tenido un arrepentimiento de corazón, que usted lo haga de corazón, que usted sepa a qué se está enfrentando, que usted conozca el significado del bautismo. Usted diga: sí, yo voy a bautizarme porque sé lo que es el bautismo, creo en Jesucristo y quiero perseverar en la comunión del pan con los apóstoles. El bautismo es no solamente el rito como del ritual como tal, sino también perseverar en la doctrina de Cristo día y noche, en la oración, como dicen los apóstoles. Y es por eso que nosotros tenemos la emergencia, especialmente yo tengo la emergencia de parte de Dios para usted, que usted tiene que recibir bautismo. Si usted no ha recibido bautismo, después de tener 2, 5, 2, 3 años en su iglesia, usted tiene todo el derecho de hablarle a su pastor qué está aconteciendo con el bautismo y por qué se lo está rehusando, cuando la Biblia desmiente ese protocolo. Ellos quieren distorsionar lo que Jesús habló. Jesús dijo: bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándole, la parte 2, enseñándole. Ellos no, ellos quieren agarrar la palabra enseñándole como protocolo de primero y el bautismo de último. Tienen totalmente un desorden ahí. Y es por eso que hoy le voy a hablar los tipos de bautismo que existen. Y la prédica y la enseñanza de hoy se llama: ¿en qué nombre fuiste bautizado? Esa es la enseñanza de hoy. ¿En qué nombre tú fuiste bautizado? Ya conocemos claramente que hay muchos tipos de bautismo. Pero vámonos a la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia en el libro? Vamos a leer la Biblia. Bendito sea el Señor. Y Hechos, libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a comenzar desde la escritura. Ahí. Bendito sea el Señor. Les invito a que se pongan de acuerdo, mi hermano, con el Espíritu Santo, no conmigo, porque yo simplemente soy evangelista de mi Señor Jesucristo y predico lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Yo le estoy predicando a usted hoy en esta tarde sobre el bautismo, porque si llega a venir el rapto de la iglesia, usted se queda. Usted no se va con el Señor, simplemente por ese ritual. ¿Ves? Usted tiene el derecho de exigirle a su pastor qué ha acontecido con su bautismo. ¿Ves? Entonces, escuche lo que dice la Biblia. El libro de Hechos, capítulo 19, verso 1 en adelante. Pablo en Éfeso.
Pablo está visitando Éfeso. Dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado?, le dijo Pablo. Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, ¿verdad? Escúcheme, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, digamos, sobre su cabeza, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo como unas 12 hombres aproximadamente. Ya sabemos, el apóstol Pablo se la pasaba viajando como evangelista, como apóstol del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo predicaba en Corinto, en Atenas, en todos esos lugares remotos. Y en cada lugar que Pablo predicaba el evangelio, él daba instrucciones que a las personas que recibían la palabra de Jesús y creían, tenían que ser bautizados sin protocolo. E inmediatamente usted creyó, usted tiene que recibir el primer bautismo, que es el bautismo de arrepentimiento. Entonces, digamos, usted aceptó a Cristo como su Salvador. Entonces, ¿en qué nombre usted recibió, fue bautizada? Porque se supone, si usted está aceptando a Cristo, es porque está arrepentida de sus pecados. El profeta Juan, el Bautista, él bautizaba para arrepentimiento de pecado. Una vez que usted se arrepentía de sus pecados y aceptaba a Cristo, usted era bautizada. Repito lo que el apóstol dijo. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido todas las regiones superiores, vino a Éfeso, en una pequeña ciudad, y hallando a ciertos hombres, a ciertos discípulos, eran personas que habían aceptado a Cristo, le dijo, la primera palabra que Pablo le dijo a estos 12 hombres que habían aceptado a Cristo. Me imagino que él le hablaría a través de alguien, o alguien le predicó. Y a Pablo, por obra del Espíritu Santo, así como a Felipe, se le ocurrió una idea brillante de preguntarle a estos 12 hombres, a estas 12 ovejas que habían aceptado a Cristo. Pablo le dice en el verso 2, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es lo que Dios te dice en esta hora a ti, amiga, amigo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando aceptaste a Cristo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, Pablo tuvo que haberse sentido bravo. Pablo de Tarso tuvo que haber sentido molestia. Porque si él está enseñando una doctrina de Dios a través de Jesucristo, si el apóstol Pablo y todos los apóstoles, mis queridos amigos, le aseguro plenamente que desde los evangelios hasta las cartas paulinas están totalmente repletas de que toda persona que inmediatamente aceptaba a Cristo recibían bautismo, no esperaban ni 2 ni un día. Pedro bautizó el mismo día que predicó. El etíope fue bautizado el mismo día que creyó. Cada persona que bautizaba o que hablaba de Jesús, bautizaba a los que creían inmediatamente. No esperaban 2 días ni 3 días. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, muchas iglesias están levantando protocolos de hombre para ver si usted le cae bien o le cae mal. Este joven no me cae bien. Y te tienen ahí, y pasa 1 año, 2 años, para que te puedan bautizar. Pero no sabe usted, querido amigo, querida amiga, oyente, usted como estos 12 hombres que el apóstol Pablo está mencionando ahí. Pablo le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera sabemos si existe un Espíritu Santo. Le dijeron estos hombres, aun cuando habían reconocido a Jesús como su Salvador. No habían recibido el bautismo. Por eso que Pablo le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? En el verso 3 le dijo Pablo, ¿en qué fueron bautizados? ¿Quién los bautizó a ustedes?
¿En qué pues fuiste bautizado?, le dijo Pablo. Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Correcto. Tenían el primer bautismo de Juan el Bautista. El primer bautismo de Juan el Bautista es arrepentimiento. Cuando una persona, un cristiano, un oyente, un inconverso, acepta a Cristo como su Salvador, una vez que el pastor le hace la confesión de fe, usted tiene que ser bautizado automáticamente por ceremonia de rito, como enseñándole a la gente lo que Jesús dijo. Deja que conviene que toda justicia se cumpla, dijo Jesús. Ya sabemos que el profeta Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. Él no lo quería bautizar. Entonces Jesús le dijo, tienes que hacerlo. Tú no quieres, pero yo te digo que tienes que hacerlo. Es necesario que se cumpla toda justicia, le dijo Jesús. ¿Ves? Y así está aconteciendo con muchos pastores en estos últimos tiempos, que no están bautizando a las personas aun cuando han creído en Cristo Jesús, sino que le enseñan un protocolo. Y el protocolo que le están enseñando las ovejas, una vez que aceptan a Cristo como su Salvador, es que vaya a la iglesia, no va a recibir bautismo, le vamos a dar un discipulado y le vamos a enseñar, y después cuando le enseñemos, le bautizamos. Está totalmente antibíblico. No es bíblico eso. El orden de Dios es, en Mateo capítulo 28, y por todo el mundo predicar el evangelio. O sea, primero anúnciale a la gente que no conoce de Cristo que hay un Cristo que murió y resucitó por ti y por mí. Murió en la cruz. Después que estas personas crean que Jesús vivió y murió por ti y por mí, y crean de todo corazón y se arrepientan de todo corazón, ellos tienen derecho de recibir el bautismo. El pastor tiene que decirle, quiere recibir el bautismo como un rito ceremonial de la cristiandad. A lo mejor la oveja te va a preguntar, ¿y qué bautismo? Es el momento en que usted le diga, es una confesión de fe pública, donde usted va a reconocer públicamente que usted va a ser muerto al pecado y resucitar en Cristo. Ese es el bautismo. El bautismo de Juan, el profeta Juan el Bautista, era el bautismo del arrepentimiento. Una persona cuando acepta a Cristo como su Salvador es porque está arrepentido de sus pecados y que el Espíritu Santo le ha tocado. Tiene derecho de ser bautizado. Totalmente, mi hermano. El pastor le puede decir, hoy no podemos, pero podemos mañana bautizarlo. Se agrumera un grupo, si está en el momento para hacerlo, hágalo. Pero no le dé, pastor, amigo, usted que me escucha, no le dé a los congregantes 1 año, 2 años para bautizarlo. ¿No sabía usted el peligro que le está generando a la mayoría de las ovejas? ¿No sabía usted, pastor, lo arriesgado que es que usted no bautice y que venga el rapto de la iglesia y esta gente se queden? ¿Sabía usted, pastor, amigo, usted que me escucha, usted que bautiza? ¿Sabía usted que la Biblia dice claramente en San Juan 3:3 que el que no es bautizado de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Así pueda estar 100 años en la iglesia cristiana. Imagínese usted claramente. Pongo sugerencia. Hay muchas personas que no les gusta que le pongamos sugerencias, pero yo pongo sugerencias. Los católicos, aún en su ignorancia, como idólatras, ellos cumplen lo que está en la Biblia. No podrán cumplir todas, pero cumplen una que muchos pastores no están haciendo. Y una de esas es que cuando un niño nace, ponen fecha y día para bautizar. Usted no fue bautizado en la iglesia católica. A usted no le echaron un chorrito de agua en la cabeza. Claro, no representa el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesucristo representa sumersión. Usted tiene que ser sumergido completamente en el agua. No el chorrito que le echan los católicos. Yo simplemente pongo énfasis. Los católicos dan un sermón y después bautizan al niño cuando apenas nace. O dicen, mira, tal día lo vamos a bautizar, usted tiene que bautizar. Bueno, ellos no esperan mucho tiempo. Hasta donde yo sé son los únicos pastores. La mayoría, no son todos. Muchos pastores están bautizando como ellos, cuando ellos quieren. Cuando usted le cae bien, cuando usted no está... Señores, usted no es juez para saber o dirigir a tus ovejas. A las ovejas las dirige el Espíritu Santo de Dios. Tú como pastor estás dirigiendo simplemente la grey, enseñándole la palabra y que el Espíritu Santo se encargue de hacer en la vida de la persona. Ningún pastor está autorizado para decirle a usted, vístase así, póngase esto así. Ninguno, mi hermano. Eso es antibíblico. Totalmente antibíblico.
La Biblia dice claramente en el libro de Isaías, capítulo 3, verso 15, sobre las hijas de Sión. Aquel día quitará Dios los atavíos. Es Dios quien quita lo del hombre. Es Dios quien muda el corazón de cada ser humano, no el pastor. El pastor está simplemente a cargo para dirigir la iglesia, sembrar la palabra y que el Espíritu Santo se encargue de hacer. El pastor simplemente está autorizado por el Señor de predicar el evangelio, hacerle la confesión de fe a las personas y bautizarle. Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo en el caminar. Y es por eso que Pablo le está diciendo aquí a los efesios, a la gente de Éfeso. Eran 12 personas que habían reconocido a Jesús como su Salvador. Ellos habían recibido el bautismo de arrepentimiento, el que usted tiene que recibir rápidamente. ¿Ves? Entonces, pero no habían recibido el Espíritu Santo ellos. Por eso que en el verso 3 le dice, ni siquiera sabemos, en el verso 2, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Por qué, mi hermano? En estos tiempos se están proliferando muchas iglesias que no están haciendo lo que la Biblia está demandando. Jesús demandó, pastor, predicar, llevar el evangelio, hacer alma digno de arrepentimiento, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O me vas a decir a mí que no es así? ¿Cuál es tu orden, pastor? Enséñame entonces cuál es tu orden de bautismo. Mi orden es lo que dijo aquí en el libro de Marcos. Este es mi orden. Yo apelo a cualquier pastor, cualquier persona que esté y diga que no es así la prédica. Yo me dirijo por la Biblia. La palabra de Dios dice, si habla conforme a la palabra, y si administra conforme a la palabra. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, verso 15. San Marcos dice así: después de Jesús haber dado instrucciones, dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, usted tiene que predicar la palabra. 2. El que creyere y fuere bautizado, automáticamente, cuando usted cree a lo que está escuchando del pastor o del evangelista, esas dos palabras se unen. Si creyere y fuere bautizado, si cree y eres bautizado, dos palabras en una. Porque cuando tú aceptas a Cristo, es reconocer en tu corazón que estás reconociendo al Hijo de Dios. Y el bautismo representa, me siento arrepentido. El bautismo representa arrepentimiento, que es el primer bautismo de Juan el Bautista. Por eso que Jesús lo dijo aquí en Marcos 16, 15. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Automáticamente, cuando usted le predican una sola cosa y no le predican el bautismo, el arrepentimiento para el perdón de los pecados, digamos que usted recibió una sola, solamente escuchó al pastor que le predicó, pero no recibió la otra parte, que tenía que ser bautizado inmediatamente como arrepentimiento de su corazón, así como un acto ritual público. Si usted deja una a un lado y agarra otra, usted está en cero, está igual. Le va a acontecer lo mismo que Pablo le dijo a los 12 hombres. Pablo le dijo aquí en el verso 2 de Hechos 19:2, dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le dijo Pablo. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o no hay Espíritu Santo. Pablo se puso molesto. Me imagino que Pablo se airó porque no era la doctrina que Jesús ha demandado. Jesús demandó claramente en el libro de San Mateo. Mire lo que Jesús demandó. Ya lo leímos a través de Marcos. Ahora vamos a ver qué dice Jesús aquí en el libro de San Mateo, capítulo 28. Bendito sea el Señor. Mire lo que dijo Jesús. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que el que está autorizando tiene el dominio y el poder sobre cualquier hombre, sobre cualquier pastor, sobre cualquier reino que quiera levantar una palabra en contra de lo que está escrito. Por eso que Jesús se presenta, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él está afirmando que lo que vas a escuchar no es de hombre, sino del mismo Jesús. Dice el verso 19, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. 1. Yo tengo que irte a predicar a ti. Yo tengo que salir a las calles a predicar, a hablar de Jesús. El número 1, vamos para la 2.
y por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, Jesús dijo, y por todo el mundo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. No dice enseñándoles primero y después bautizándoles. O usted está escuchando que dice, y predicar y enséñales, y después lo bautiza. No, ese no es el orden. El orden es, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. 1. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 2. Enseñándoles. ¿Qué es lo que muchos pastores están haciendo hoy en día? Agarran el verso 20, lo ponen en el 19, empiezan a usurpar los textos bíblicos. Agarran el verso 20 y lo ponen en el verso 19. Y el verso 19 lo ponen en el 20. Pero aquí en mi Biblia, Reina Valera 60, dice en el verso 19 de Mateo, capítulo 28, 19, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. 1. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted está escuchando donde Jesús dice, y predicar, sí lo dijo, pero está escuchando donde dice, enséñales y después bautízales. ¿Usted escucha eso? No. La Biblia dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles. Ahí, pastor, donde tú tienes que enseñarle. Los protocolos que ustedes están haciendo ahora está antibíblico. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. El libro de San Juan, capítulo 3, verso 3, miren lo que dice. Bendito sea el Señor. San Juan capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús, escuche lo que dice el maestro sobre el bautismo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. O sea, nacer de nuevo cuando usted recibe el arrepentimiento a través de la palabra de Dios, de Jesucristo. Cuando usted nace de nuevo, dice Romanos 6:4, que usted es muerto al pecado, es sumergido a través de un río, como fue sumergido Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no fue bautizado porque él tenía pecado. Acuérdense, el bautismo es simplemente para las personas pecadores. Jesucristo no necesitaba ser bautizado porque él no tenía pecado, pero él se bautizó en nombre de todas las personas que mueren sin haber conocido el evangelio. Hay personas, acuérdense ustedes de algo. La Biblia dice sobre la historia de los dos hombres que fueron crucificados con Jesús. El que reconoció a Jesús no era bautizado. Solamente dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue bautizado por él. Ese hombre que reconoció a Jesús nunca fue bautizado, pero Jesús se bautizó por él. Jesucristo recibió el bautismo por todas las personas que no le da la oportunidad de haberse arrepentido estando en vida. Jesucristo se bautizó en nombre de todas las personas que cuando ya en su agonía están muriendo y no han recibido bautismo, ellos puedan ser salvos. Usted y yo necesitamos ser bautizados porque conocemos y estamos en pecado. El bautismo de Juan, el profeta Juan, era para arrepentimiento de pecados. Cuando usted se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, usted inmediatamente tiene que ser bautizado, automáticamente bautizado rápido. Porque el bautismo y la aceptación son una. Cuando usted acepta a Cristo y cuando usted se bautiza, esos son una sola. Primero, ¿qué significa para usted bautismo? Bautismo significa arrepentimiento de pecados. ¿Y qué se necesita? Aceptación. Es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Estas dos palabras son una. Si usted toma una y deja una, no está haciendo nada. Y es necesario que usted escuche aquí lo que Jesús le dijo a Nicodemos. Verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, de bautismo y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Repito, para las personas que no han recibido bautismo,
Para la persona que tiene 1 año, 2 años en una iglesia y el pastor no le ha bautizado, está en contra de la Biblia. La Biblia demanda bautizar para arrepentimiento de pecados. Después el pastor tiene que enseñarle el discipulado para que usted pueda caminar en la fe. Esa perseverancia durará años hasta el día de su muerte. Nunca dejará el pastor de enseñarle, como dice la Biblia. Pero ahora no. Ahora quieren enseñar primero y dejar el bautismo de último. Pero la Biblia me dice a mí claramente en el verso 5 de San Juan capítulo 3, verso 5 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de bautismo, o sea, de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es lógico. Si Cristo viene hoy en la noche, como ladrón en la noche, como la Biblia lo demanda, si Cristo viene en el rapto, que es lo que estamos esperando en estos últimos tiempos, ya de haber estado cumplido las señales, usted se queda, automáticamente usted se queda, porque es lo que usted creyó de su pastor a lo que Jesús le está hablando. Jesús le está hablando en Juan 3:5 que el que no recibiere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo usted puede ser arrebatado? ¿Cómo usted puede entrar en el reino de Dios si no tiene ese ritual? ¿Cómo usted puede recibir el Espíritu Santo cuando ni siquiera ha recibido el bautismo? Jesús recibió el Espíritu Santo cuando fue sumergido y salió de las aguas. Jesucristo recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Es por eso que el apóstol Pablo en Hechos 19 le dice a estas personas: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ellos le dijeron: ni siquiera sabemos si existe un Espíritu Santo. Eran porque los hombres que le enseñaron, que le dieron la ceremonia a estas personas, no le enseñaron. ¿Ve? Que después que usted acepta a Cristo, tiene que ser bautizado, y después de ser bautizado, la imposición de manos. Ahora, vamos a ver qué nos habla algunas historias. Yo tengo mi cuaderno aquí. Esas son cosas, como dice la Biblia, meditar en ella día y noche en la Biblia. Y yo empiezo a escribir y empiezo a llenar mis borradores. No retengo mucha capacidad, pero tengo que pasarlo aquí. Pero estas palabras que va a escuchar son mías. Yo asumo mi compromiso en estas palabras que va a escuchar. Cada palabra que está en estas hojas son palabras que el Espíritu Santo me da en concordancias bíblicas. Ahora, vamos a conocer un poco sobre los tipos de bautismo que existen en estos tiempos y cuáles son las denominaciones que están bautizando en nombre de los muertos y en nombre de los pájaros y en nombre del fuerte del Espíritu Santo. Hay muchos tipos de bautismo. Hoy el diablo va a quedar desenmascarado. Los pastores que no están bautizando automáticamente después que las ovejas han reconocido a Jesucristo como su Salvador en su corazón, y no han bautizado a estas personas que tienen 8, 1 año, 2 años en la iglesia y no han recibido bautismo, Dios le demanda exhortación en esta tarde. Porque están fuera de la Biblia, no están haciendo lo que Dios demandó en la Biblia. La Biblia, lo que tú estás haciendo ahora, tienes que hacerlo es después que ellos aceptan a Cristo y son bautizados. De ahí para adelante que tú lo vas a enseñar. No lo tienes que enseñar, tienes que enseñarlo durante 1 año, 2 años, y después de 2 años de haberlo enseñado es que lo vas a bautizar. Eso es antibíblico, totalmente es antibíblico. No es bíblico. Yo hago una apelación a cualquier pastor, cualquier persona, conforme a la Biblia, que la Biblia no habla sobre ese tipo de ritual. Habla el orden de Jesús. Y hacer discípulos todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole, en la parte 2, enseñándole. ¿Ves? Que guarden todas estas cosas. Y para mal de todas las personas que no reconocen esta enseñanza y que están fuera de la Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 16 en adelante que el que no es bautizado y el que no creyente en Jesucristo es automáticamente condenado. Se condena automáticamente. Cuando usted no es bautizado, está condenado, mi hermano. Si usted aceptó a Cristo es porque usted quiso seguirlo, porque usted quiere cambiar su vida, porque usted tiene un arrepentimiento de corazón. ¿Quién es el pastor para decirle, no, a mí me impide Dios que usted no puede ser bautizada? Porque yo no la conozco mucho. Eso es antibíblico.
La Biblia, repito, la Biblia dice claramente en el libro de Hechos, capítulo 8, en adelante, sobre el eunuco, el etíope. Etíope era un hombre idólatra, un hombre de lo peor, digámoslo así. Y Dios envió al Espíritu Santo a través de un hombre llamado Felipe. Y Felipe le dijo, entiende lo que lees. El etíope le dijo, ¿cómo si nadie me enseña? Es lo que pasa hoy en día con muchas personas que se congregan en la iglesia. Nadie le está enseñando la verdad. Entonces ellos tienen que creer a lo que los pastores dicen y dejan a la Biblia. Le invito, congregantes, lean la Biblia, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que ahí podéis hallar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Entonces, ¿qué acontece con esto, mi querido amigo? Que es necesario que usted corra por su bautismo. Así como Jesús inmediatamente fue a cumplir ese ritual. Y usted tiene que imitar a Jesús, no al pastor. Usted tiene que ser bautizado automáticamente. Usted no puede ser bautizado después de 2 años, 1 año, 8 meses. Eso es antibíblico. Ahora, lo cierto es que apenas estamos comenzando. Por eso que le dije anteriormente, la prédica de hoy, la enseñanza de hoy se llama ¿en qué nombre fuiste bautizado? Es lo que el apóstol Pablo le hizo énfasis a la gente de Éfeso. Pablo le dijo en el verso 2, capítulo 19 de Hechos, Pablo le dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y dijo Pablo, entonces pues, ¿en qué fuiste bautizado? Pablo le dijo, entonces ¿en qué fuiste bautizado? Hay personas que son bautizadas en el nombre de los pájaros, en el nombre de los muertos. Ok, escuchen. La Biblia presenta un bautismo. Y el primer bautismo es el arrepentimiento, que es el conjunto con la aceptación. El bautismo del profeta Juan, el Bautista. El bautismo del profeta Juan era para arrepentimiento de pecados, que es el primer bautismo que se le aplica a toda persona inmediatamente que acepta a Cristo. Usted aceptó a Cristo ahorita, inmediatamente debe ser bautizado. O puede prolongarlo para mañana, pero no darle mucha oportunidad de tiempo. Porque si viene el rapto, te quedas. Te quedas por no haber recibido el bautismo. Entonces, en estos últimos tiempos, están bautizando muchas iglesias. Están bautizando en el nombre de los muertos. Están bautizando en el nombre de Jehová solo. Están bautizando en el nombre de los católicos solo, con el chorrito de agua. Están bautizando en el nombre de los solo Jesús y nada de Espíritu Santo, solamente en el nombre de Jesús. Están bautizando en el nombre, y ese es el bautismo verdadero, el de Jesús. Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque son 3 los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, la secta de herejes de los mormones, ellos bautizan en nombre de los muertos. Para escuchar esa historia, es necesario que usted escuche. Los mormones, los santos de los últimos días, ellos bautizan en el nombre de los muertos. Eso es antibíblico. Ellos tomaron una sustracción del libro de Hechos, capítulo 15, verso 19, cuando Pablo estaba debatiendo con el pueblo de aquella gente de Antigua. Ya vamos para allá. Ya le voy a hablar de esa historia. Los mormones están bautizando en el nombre de los muertos. Es decir, que si usted entra en la congregación de los mormones y usted acepta a Jesucristo, ellos le dicen a usted que tienen que ser bautizados automáticamente rápido. Estamos de acuerdo. Pero ellos no bautizan en el nombre del Padre, ellos no bautizan en el nombre del Hijo, ellos no bautizan en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Ellos bautizan en el nombre de los muertos. Uno de esos muertos se llama Morri. Cada muerto es una persona que murió en el siglo XX, en el siglo XIII, en el siglo XIV. Ellos invocan las almas de esos muertos para que esas almas vengan a reinar en sus corazones. Ellos invocan, te ponen las manos, te visten todo de blanco, te bautizan dentro de su capilla, los mormones, y te bautizan en el nombre de los muertos. Es decir, si tú tienes tu padre que murió, tu papá murió de un infarto, lo asesinaron, y él era un demonio, él nunca se arrepintió, él nunca aceptó a Cristo como su Salvador, él murió en sus pecados, por ejemplo, usted puede vivir su vida light.
Usted dice, bueno, yo tengo salvación por medio de mi Padre que ya está muerto. Yo solamente voy a recibir el bautismo de mi Padre por medio de mi Padre, ¿verdad? Inmediatamente cuando los mormones me bauticen, ellos van a invocar el nombre de mi Padre pecador, que él murió en el pecado. Ellos invocan ese espíritu diabólico, esa alma diabólica, no como tal el muerto, porque la Biblia dice claramente que el que muere no sale más. Estamos tomando posesiones demoníacas, potestades. Estamos hablando de potestades, de principados que toman el parentesco de la persona ya muerta. Y esos demonios entran en esas personas a tomar posesiones en esos cuerpos. Yo tengo mucho testimonio de personas que se han bautizado en el nombre de los muertos. Están totalmente revelados, no hay éxito, porque están fuera de la Biblia. Están totalmente fuera de la Biblia. Fueron apostatados. ¿No se acuerdan ustedes lo que dijo el apóstol Pablo? Que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, escuchando doctrina, enseñanza de demonios. Bueno, estos son demonios. Los testigos de Jehová bautizan en el nombre de los muertos. Ellos no bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizan en el nombre de sus muertos. Los testigos de Jehová, yo no sé en qué nombre bautizan ellos. Lo cierto es que ellos no creen en la Trinidad ni en la deidad. Ellos ven a Jesús como algo pequeño, como un hombre cualquiera, alguien normal. Los testigos de Jehová, ellos tienen a Jesús un concepto muy bajo. Entonces eso me quiere enseñar a mí que ellos no creen ni en Espíritu Santo y no creen ni en Jesús, solamente en Jehová. Ellos bautizan solamente en el nombre de Jehová. Están fuera de la Biblia. Son herejes, sectas diabólicas como Pablo de Tarso las llamó. Fuerte el Espíritu Santo, la iglesia fuerte el Espíritu Santo. Ellos bautizan. Ellos no creen ni en el Padre ni en Jesús, solamente el Espíritu Santo. Es el que tiene las palomitas rojas fuera en la iglesia. Entonces, si no tienen al Padre, como dice Primera de Juan, el que no tiene el Padre no tiene el Hijo. Entonces, ¿en qué nombre bautizan ellos? Por eso que Pablo le preguntó a los de Éfeso, ¿en qué nombre fueron bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Correcto, en el bautismo de Juan. El bautismo del profeta Juan fue para arrepentimiento de los pecados. Pero estas personas, solo fuerte el Espíritu Santo, están totalmente errados también. Ellos no bautizan, ellos no nombran ni a Padre, ni a Hijo, ni a Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta para ustedes: ¿en qué nombre mandó bautizar Jesucristo? Mateo capítulo 28, verso 19 dice en adelante: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Fueron las palabras de Jesús. Ahora, ¿cómo que los mormones bautizan en el nombre de los muertos? No nombran ni a Jesús, no nombran ni a Jehová, no nombran ni al Espíritu Santo. Nombran a Monri, a otros muertos, gente que eran pecadores igual que ellos. ¿Cómo que los testigos de Jehová? ¿En qué nombre bautizan los testigos de Jehová si ni siquiera creen ni en Jesús ni en el Espíritu Santo? Creen solamente en Jehová. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? Entonces, mi querido amigo, las iglesias católicas durante muchos siglos han bautizado. Ellos han bautizado correctamente. Ellos tienen sus debilidades. Ellos tienen su baja, como todos. Todos somos pecadores. Los católicos tienen su baja, pero también tienen su defensa bien puesta ante los ojos de Dios. Ellos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aún en su ignorancia. Aún en su ignorancia. ¿Ves? Aún en su ignorancia. Ellos bautizan con un chorrito en la cabeza de agua. Los católicos. Ok, está errado totalmente. El bautismo verdadero es el que corresponde al de Juan el Bautista. Sumersión de agua. Tu cuerpo tiene que estar sumergido en el agua. Completamente. Como sepultura. Ahora, nosotros, como predicadores, como enseñadores de la palabra de Dios, como ya conocemos la palabra correcta, mi pregunta es para usted, amigo, amiga. Le voy a hacer la misma pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la gente de Éfeso. Pablo le dijo estas palabras:
Bendito sea el Señor. Entonces, en el verso 3, ¿en qué pues fuiste bautizado? Fue la palabra del apóstol Pablo. ¿En qué nombre de Dios fuiste bautizado? Fuiste bautizado en el nombre de los muertos. Está cerrado. Ese bautismo no vale en la Biblia. Fuiste bautizado en el nombre de Jehová. No vale tampoco. Fuiste bautizado en los nombres que te nombré. No vale. El verdadero bautismo que corresponde es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo que corresponde. Dicho por la misma boca de Jesús. Es lo que usted pueda pensar, pastor. Es lo que usted puede pensar. Usted puede pensar ahí donde está lo que usted quiera. Usted puede indagar lo que usted quiera, pero apele la palabra, apele la Biblia. Hable Biblia. Su Biblia tiene que ser igual que la mía. La mía es Reina Valera 60, de estudio. No hay adulteración alguna. Si hablamos de Biblia extorsionada, busquemos la Biblia negra de los testigos de Jehová. La Biblia negra de los testigos de Jehová, ellos quitan palabras de la Biblia y ponen palabras de ellos. Vamos a hablar del libro negro, azul, de los mormones. Los mormones tienen un libro azul como Biblia, que según el diablo del Joseph Smith, el falso profeta Joseph Smith, que es su patrocinador, él fue el que sacó esa Biblia negra de los mormones, Joseph Smith. Ya le voy a hablar un poco sobre esto, sobre ese diablo llamado Joseph Smith, y sobre sus sectas diabólicas que le sigue, que son los mormones, los santos de los últimos días. Escúcheme claramente. Escuche lo que dice. Vamos a desglosar por parte. Empecemos. Pablo, en Hechos capítulo 19, dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintos, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos sabido si existe Espíritu Santo. Imagínense, la gente le pregunta a Pablo: ni siquiera sabemos si existe Espíritu Santo. Pablo le está haciendo la pregunta, ahí dice apóstoles, personas que aceptaron a Cristo. No está hablando gente inconversa. Y es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Que la mayoría de los congregantes, la mayoría de las ovejas tienen 6, 8, 1 año, 2 años, 3 años dentro de la iglesia y no la han bautizado. Simplemente porque usted es fea. Simplemente porque usted no le cae bien al pastor o a la pastora. E ignoran lo que la Biblia demanda. Yo no sé si irán a molestar conmigo, pastores. Pero yo predico lo que está en la Biblia, ya que ustedes están dejando la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, el Señor toma posesión de su palabra, pues. Escúchenme. En el verso 1 y verso 2, cuando Pablo le hace el énfasis a la gente de Éfeso, después de haber leído el tema completo de Hechos capítulo 19, en adelante, del 1 al 7, ¿verdad? Vamos a desglosar en 4 partes esas partes. Partes desiguales para comprender lo que Pablo habló sobre el bautismo. Preguntando: ¿en qué nombre fuiste bautizado? Los creyentes y que formaban parte de una iglesia local inmediatamente que eran bautizados. Primeramente, conozcamos qué significa el bautismo. Amiga, amigo, disculpe, ¿qué significa para usted el bautismo? Si no sabe el significado de lo que significa bautismo, le invito a que busque diccionarios bíblicos ilustrados o busque diccionarios católicos, como usted quiera. Busque el significado bautismo. Yo le voy a hablar significado bíblico. Bendito sea el Señor. Primeramente, conocemos que el significado del bautismo, antes de dar el desglose de la enseñanza, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, es un rito cristiano de iniciación practicado por casi todas las generaciones que profesan a Jesucristo como su Salvador. Las personas que profesaban creer en Cristo eran sumergidos en agua como confesión pública y de fe en Jesús, el Salvador. Ese es el bautismo, una confesión pública, como lo que ejecutaba el profeta Juan el Bautista. Todo era público, no había nada escondido.
El profeta Juan el Bautista nunca bautizó con un chorrito de agua en la cabeza. Eso es mentira. El bautismo de Juan el Bautista es el que corresponde a la Biblia, el que Jesús le dio certidumbre, el que Jesús reconoció como el verdadero bautismo. Ese es el bautismo de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escúcheme, esto se lleva a cabo, el bautismo se lleva a cabo obedeciendo directamente el mandato del Señor Jesucristo, según lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19. El bautismo que corresponde es el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que corresponde. Pero veamos una cosa. La Biblia enseña claramente aquí, en el verso 2, en Hechos 19, verso 2 dice: y le dijo Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, entre comas. Ellos no sabían, porque estas personas no le habían hecho la ceremonia como en verdad, el rito como en verdad tenía que estar puesto. El capítulo 19 del verso 1, el apóstol Pablo habla sobre los largos viajes de inspección en las iglesias cristianas de las antigüedades. Eran iglesias primitivas de esos tiempos. Eran tiempos de persecución sobre los seguidores de Cristo. Entre tanto, hizo una parada para inspeccionar a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Pablo, estamos hablando del Pablo. No hay mucha diferencia, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. No hay mucha diferencia sobre las inspecciones de Pablo a lo que en estos tiempos finales Dios nos ha mostrado. Casi lo mismo del desorden que había en la antigüedad a estos tiempos. Es casi lo mismo. El desorden de los tiempos de Pablo se están repitiendo en estos tiempos. Dios está preguntando en estos tiempos quiénes recibieron el Espíritu Santo después de haber recibido el bautismo. Yo tengo un año en la iglesia, no me han bautizado. Pablo exhortó a estas personas. Dios exhorta a todas las personas que están haciendo esto. Los creyentes de esta nueva era, donde muchos congregantes que han recibido a Jesucristo como su Salvador, no han recibido el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, sino que solo han recibido la confesión de fe, aun cuando ellos saben que lo que bautizan, aun cuando saben lo que bautizan, que están haciendo mal. Por ejemplo, lo acabo de leer hace rato, San Juan 3:5, dice: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es una puerta que está ahí entre las personas que no han sido bautizadas, aun cuando tenga 1 año, 2 años en la iglesia, aun cuando esté en la iglesia. Si usted no tiene este rito que Jesús dijo que era necesario que se cumpliera, entonces automáticamente usted no va a ser arrebatada en el rapto de la iglesia, porque es la palabra de la Biblia o es lo que el pastor le enseñó. En estos últimos tiempos, cuando ya Satanás sabe que le queda tiempo y poco tiempo de vida en esta tierra contaminada por el pecado, está permitiendo que muchos líderes, pastores, retrasen el bautismo de los nuevos creyentes en la fe, dejándolo a un largo plazo de 1 año a 2 años aproximadamente sin bautizarle para el perdón de los pecados. Lo que dijo el profeta Juan el Bautista a lo que corresponde, cuando la Biblia enseña lo contrario de sus ritos de hombre. Por eso Pablo preguntó sobre las personas de Éfeso: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? Como queriendo decir, ¿fueron bautizados? Sí. ¿Y recibieron el Espíritu Santo? No. Es una imposición de mano. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Le dijo aquí Pablo en el verso 3. Ellos le dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Fue la pregunta del apóstol Pablo a los creyentes en la fe cristiana. Todos los que escuchaban el Evangelio de Jesucristo y creen de todo corazón bien puede recibir el bautismo. El bautismo y la imposición de mano, veamos qué significa imposición de manos de un ministro. Vamos a conocer lo que significa imposición de mano. Ustedes saben que en las antigüedades
las personas, los apóstoles le imponían las manos y por esa imposición recibían el Espíritu Santo. Vamos a conocer lo que significa imposición de mano. La imposición de mano es un acto ceremonial simbólico utilizado para invocar bendiciones divinas, para establecer conexión con los sacrificios y la dedicación, o para impartir dones espirituales. En las antigüedades del Antiguo Testamento, un uso primordial de la imposición de las manos del Antiguo Testamento se relacionaba con los sacrificios. El Señor Dios Todopoderoso le dio instrucción a Moisés y Aarón en cuanto al día de la expiación, como está escrito en la Biblia, en Levítico capítulo 16, verso 21. Muestra cómo imponían las manos sobre el macho cabrío vivo y confesaban sobre él todas sus iniquidades, y los hijos de Israel todas sus rebeliones y todos sus pecados. De esta forma, en la antigüedad recibían el perdón de pecado y el Espíritu Santo de Dios. Oiga, en la expiación, porque podemos decir, hay dos cosas, hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En los Antiguos Testamentos, para una persona tener una remisión de expiación, tenían que agarrar un macho cabrío limpio. Las personas tenían que colocarle la mano al macho cabrío. Eso está en Levítico capítulo 16, verso 21, pueden leerlo. Todos los sacerdotes, las personas, Israel, tenían que colocar la mano sobre el macho cabrío. Hacían imposiciones de mano para el perdón de los pecados. Léase Levítico 16, 21. El Espíritu Santo le va a dar más instrucción sobre eso. La imposición de mano en el Nuevo Testamento, no hay mucha diferencia entre el uso del Antiguo y el uso del Nuevo Testamento, excepto que el Nuevo Testamento hace desaparecer el uso relacionado con el sacrificio y la sangre. Lo que cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es que antes las imposiciones de mano era a través, ¿verdad?, de las manos. Usted tenía que colocar las manos sobre el macho cabrío, sobre la expiación. Pero ahora es diferente. Ahora es a través de Jesucristo. Escuche lo que dice aquí. Bendito sea el Señor. Ahora sería cambiado por Jesús de Nazaret. Según la Biblia, en Marcos capítulo 16, dice, y tomándolos entre los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, lo bendecía. De este modo, Pablo hacía énfasis sobre lo que habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Le explico. Jesús, él imponía las manos sobre los niños. Cuando los niños se le acercaron al maestro, ellos le dijeron, maestro, hay muchos niños, no le querían dejar entrar a los niños para encontrarse con su maestro. Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. E inmediatamente cuando los niños vienen a Jesús, Jesús los abraza. Puede encontrarlo en el libro de Marcos 10, 16. Jesús lo abraza y le impone la mano y le dice a los apóstoles que le impongan las manos, y lo bendecía. Los apóstoles imponían las manos sobre las personas para darle dones espirituales por imposición, o hacer imposición de mano para desviar a una persona que ha violado un estatuto bíblico. Es lo que estamos hablando. Escuche claramente aquí. Dice el verso 2 que los creyentes le dijeron a Pablo vamos aquí al verso 2 para que me puedan comprender más. Le dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creíste. Ya sabemos que ellos le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, aquí la palabra nos enseña que los creyentes le dijeron a Pablo que ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En esto se muestra la escasez de conocimientos bíblicos de parte de los pastores hacia las ovejas de las iglesias en estos últimos tiempos. Mi gran consejo para todas las personas que han escuchado sobre el Evangelio de Jesucristo, que inmediatamente, si usted cree en ese momento la palabra de Dios y usted es contrita por el Espíritu Santo, usted debe ser bautizada. Busque rápidamente el bautismo de arrepentimiento, porque ese es el orden de Jesucristo y no la de los hombres, como está escrito en la Biblia
en Marcos 16:15. A la letra dice: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Número 1. Se muestra el primero, el discipulado, hablándole acerca de Jesucristo y de su resurrección y de la segunda venida. 2. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Vamos por la parte 3. Libro de San Mateo nos habla claramente en el libro de San Mateo 28, verso 20, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado a ustedes. Eso fue lo que Jesús dijo. Primero, predicar el evangelio de Cristo. 2. Después que la persona cree, bautícelo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como está escrito en Hechos capítulo 2:38, Pedro le dijo a todas las personas que estaban escuchando su mensaje, el mensaje de Jesús: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es a lo que Pablo le estaba hablando a la gente de Éfeso. Ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan, pero que Pablo le dijo que si habían recibido el Espíritu Santo, no lo habían recibido. El libro de Hechos capítulo 2:38 habla que automáticamente cuando este hombre, este apóstol de Dios llamado Pedro, le hace la confesión de fe a toda esta gente, porque reconocieron a Jesucristo, habían como 3,000 personas. Pablo no se puso: tú eres divorciada, no te puedes bautizar. Pedro no le dijo: tú eres de tal fulano, no puedes. No le dijo nada. Solamente si crees, puedes ser bautizado. Y se bautizaron como 3,000 para esos años. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don de Dios. Él viene cuando usted cumple la ceremonia, cuando usted cumple la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, mis queridos amigos, ¿en qué nombre fuiste bautizado? En el capítulo 19 del verso 3, Pablo hace una mención sobre en qué nombre fuiste bautizado. Los creyentes de Éfeso le expresaron en el bautismo de Juan el Bautista, solo para arrepentimiento de pecados. Es el primer que corresponde. Cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar en el río Jordán, ¿verdad? La práctica del bautista en sí fue sumamente conmocionante para los judíos de aquella era. Juan fue incorporado por la gente, o sea, parafraseo, la incorporación de la gente, de este profeta, fue que tenía que sumergir a todas las personas que aceptaban a Cristo como su Salvador, o aceptar el arrepentimiento como sumersión. Dice aquí el libro de Lucas capítulo 3:3, dice que él fue, ¿verdad?, a todas las regiones, ¿verdad? Este hombre llamado Juan el Bautista fue a todas las regiones predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Ya sabemos que Juan el Bautista bautizó para perdón de los pecados, ¿ok? Sigue la pregunta: ¿en qué nombre fuiste bautizado? La Biblia menciona algunos bautismos. Veamos como ejemplo. Hay un bautismo de fuego, espíritu y fuego. Hay un bautismo de espíritu y hay un bautismo por los muertos. Pero la Biblia no demuestra este bautismo por los muertos como que usted tiene que bautizarse por los muertos. No, esto simplemente fue un debate entre Pablo y una gente que eran idólatras, herejes. Eran personas que no creían en la resurrección de Cristo y que algunos creían que bautizándolos en el nombre de los muertos, como los mormones, estas personas podían recibir salvación a través de un hombre ya muerto. Ya sabemos que los muertos después que mueren no salen. La única forma en que van a salir el día del juicio para ser condenados por las cosas que hicieron mientras que estuvieron en la tierra. Ok, veamos los 4 tipos de bautismo. Hablamos la primera parte, el bautismo de fuego. Según el libro de San Mateo del 3, verso 11, 12, dice la Biblia, en el verso 11 y 12 dice: y de la verdad os bautizo
con agua para arrepentimiento, dijo el profeta Juan. Yo bautizo para arrepentimiento de pecado, pero viene uno tras de mí cuyo calzado no soy digno de llevar, ¿verdad? Porque es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es el otro bautismo, aparte del de Juan, el profeta. Juan bautizó para arrepentimiento de pecado, pero el que venía, como él lo decía, detrás de él, que estaba hablando de Jesús, representa que Jesús venía a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Dice, él limpiará su era y recogerá el trigo del granero y quemará con fuego que nunca se apaga. Ahora, bendito sea el Señor Jesucristo. Veamos aquí una connotación muy importante. Jesucristo vino a bautizar con fuego del Espíritu Santo. El bautismo de Espíritu, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3, nos habla sobre el bautismo de Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo, habla a los corintios sobre un bautismo en Espíritu Santo. Como está escrito en el verso 13, dice Pablo, porque por un solo Espíritu fuiste bautizado en un solo cuerpo, sea judío, sea griego o sea esclavo, sea libre, todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Somos bautizados en un mismo espíritu en la unidad. Mire cómo se lleva la escala. Vamos a uno que es más complicado. Ya conocemos que Jesucristo bautiza con fuego y espíritu. Ya conocemos que el profeta Juan bautiza para arrepentimiento. Pero vamos a ver qué hacían, qué práctica usaban algunas denominaciones de esa era. Y la Biblia mencionó el bautismo por los muertos, que es el que le hablé al principio. Vean, voy a leerlo con mucha tranquilidad, porque es un poquito complicada porque una confusión. Si usted ve que yo tartamudeo mucho en esta parte, porque así se le aplica a ellos. Ellos tartamudean mucho de esta parte. Es un desorden que no se le entiende. Escúcheme, el bautismo por los muertos. Dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 15 versos 29, ahí aparece el bautismo por los muertos. No fue que Jesús mandó bautizar por los muertos, eso es mentira. Solamente que Pablo empieza un debate con una gente como los mormones, una secta. Y ahí se empezó a discutir, porque los apóstoles, o sea, esa gente de aquellos años que tenían una denominación doctrinaria como los mormones, como los santos de los últimos días, ellos querían porfiarle a Pablo que no era así, que era como ellos pensaban y no era como la Biblia lo decía. Y es por eso que el libro de 1 de Corintios capítulo 15, 29 no habla sobre ese bautismo por los muertos que esta gente ejecutaba. Este es un sinónimo solo de lo que el apóstol Pablo habló a un grupo de paganos de la antigüedad. A ver, leamos el texto que Pablo debatía con esa secta contraria al bautismo de Juan y al bautismo de Jesús, al capítulo verso 15 y verso 29, capítulo 15 del verso 29 de 1 de Corintios. El apóstol Pablo hace pregunta a las personas que se bautizaban en el nombre de los muertos, si los muertos no pueden justificar tus pecados. Leamos lo que dice la Biblia. El verso 29 de 1 de Corintios capítulo 15, verso 29 dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Fue una pregunta, simplemente fue una pregunta de lo que Pablo habló. Él dice que en ninguna manera los muertos no resucitan. Respondiendo Pablo en contra de la secta de herejes, la última pregunta de Pablo fue: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Si los muertos ya no pueden salir después que mueren. Es la pregunta correcta. Es como yo preguntarle a los mormones: ¿por qué ustedes se bautizan por los muertos? Si las personas que mueren en pecado van a un lugar de tormento, van a ser resucitados nada más el día que Cristo venga para ser juzgado. ¿Por qué ellos invocan a esas almas, a esos espíritus de demonios, para incorporarlo en los cuerpos de las personas que van a recibir el bautismo por los muertos? Esta iglesia pagana, donde Pablo le estaba haciendo mención, se trataba de esto.
¿Ves? Que Pablo quería inducirlo a ello, que ese bautismo no corresponde al de Jesús, que ese bautismo por los muertos no puede suceder, no puede existir, pues. Bueno, de allá para acá eso se ha extendido. Solo en Cristo, dijo Pablo, solo en Cristo podemos ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer lentamente para que ustedes escuchen la historia de los mormones. Escuchen. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 29, estamos en el mismo tema, el bautismo por los muertos. Mucha gente se preguntan si pueden bautizar por los muertos. Hasta ahora mucha gente se pregunta, pastor, ¿yo me puedo bautizar en nombre de mi papá que murió hace un año? No, ¿cómo cree? Usted tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en lo correcto. Pero usted le pregunta a un mormón, pastor, Joseph Smith, ¿yo me puedo bautizar en nombre de mi papá que era un asesino? Él le va a decir sí. Nosotros lo vamos a invitar para nuestra iglesia, le vamos a hacer una ceremonia y vamos a invocar ese espíritu para que entre en su cuerpo y usted reciba. Una vez que usted sea bautizado por ese muerto queda libre de sus pecados. Y usted queda esperando que alguien venga a través y se bautice en su nombre. Eso está antibíblico totalmente. Era de esto que Pablo estaba hablando, el bautismo de los muertos, a esas sectas paganas. Escuche lo que dice aquí. Por los muertos. Mucha gente se pregunta si pueden bautizarse por los muertos. La secta de los mormones utilizan este nombre o este texto bíblico para evadir la verdad de Cristo. Ellos han agarrado esta pequeña porción de Corintios, 1 de Corintios 15, 29 para hacer sus fachorías. Escuche lo que dice aquí. Veamos una pequeña historia alrededor. Vamos a leer una pequeña, vamos a hablar un poquito de historia sobre los mormones. ¿Y quién es Joseph Smith? Primeramente, Joseph Smith es un hombre pecador, o era un hombre totalmente pecador, como todos, asesino, diabólico, lo que sea. Joseph Smith, de padres brujos, hechiceros, familiares, que practicaban la idolatría y la hechicería. Eso es historia, yo conozco mucho esa historia también. Él, según en su Biblia negra, Joseph Smith dice que a sus 16 o 9 años, aproximadamente por ahí, él dice que vio la gloria de Dios, que el Señor, voy a parafrasear, que él vio a Dios, a Jesucristo, y que ellos se le presentaron, ellos bajaron de los cielos y se le presentaron en un bosque y le dijeron que la única iglesia verdadera era la carpa donde ellos iban a liderizar su doctrina, y que las demás iglesias estaban corrompidas, que las demás iglesias se habían rebelado contra él, que no existía otra iglesia, que la iglesia de los mormones de los últimos tiempos era la verdadera. Ellos hablaban así, de esta forma. Joseph Smith, él dice que habló con Jesús cara a cara. ¿No saben ustedes que la Biblia dice claramente que nadie le puede ver la cara a Dios? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos, Jesús se le presentó y el apóstol agachó su cabeza y Jesús le puso la diestra sobre su cabeza? Porque no podía ver la luz, porque la luz acababa con esta persona. El profeta Isaías no pudo, vio la gloria de Dios y dijo estas palabras: ay de mí que soy hombre muerto. El que vía a Dios moría automáticamente. Bueno, Joseph Smith dice que él vio cara a cara a Dios y que Jesús le habló y que tenía que sacar una Biblia nueva, y la tienen, una Biblia azul, la Biblia azul negra. Ahora, escúcheme claramente aquí. En la década de los 840, los seguidores del falso pastor Joseph Smith, del que estoy hablando, este grupo de personas estaban preocupados. No sé, hubo una predicación de él para esos años, y estas personas empezaron a turbarse. Empezaron a turbarse por la enseñanza que Joseph Smith estaba dando. Se empezaron a preocupar porque él le dijo básicamente que sus enseñanzas eran bien importantes y exclusivas. Y si no aceptaban estas enseñanzas, no podían ser salvos. Y dijeron a Joseph Smith, este grupo le dijeron a Joseph Smith: ¿y qué de todos nuestros familiares ya muertos? En ese momento, él fabricó esta herejía. Joseph Smith fabricó esta falsa doctrina en la década de los 840. Los mormones, de ahí crece la raíz negra.
Ahora, escúcheme claramente. En ese momento, él fabricó esa idea de que cada uno tenía que ser bautizado en representación de cada muerto familiar. Y desde ahí, esta práctica hereje ha crecido, imagínense, del 840 para acá, ha crecido dando resultados a muchas personas que han sido embaucadas y engañadas gratuitamente. ¿Ves? Gratuitamente. Ahora, mis queridos amigos, pero esto es completamente antibíblico. Lo que Joseph Smith habló aquí es antibíblico, totalmente antibíblico. De que una persona puede bautizarse en nombre de una persona que era asesina y que esa persona que era asesina es invocado por los mormones el día de su bautismo, por los muertos. Este demonio, según piensa Joseph Smith, salía de la pena oscura a la libertad, era justificado de su pecado, y el espíritu que estaba bajo oscuridad ahora tenía que pasar. Esta persona que va a ser bautizada por los muertos tiene que vivir en oscuridad hasta que venga otra persona y acepte la doctrina falsa de los mormones, y esa persona, cuando se bautice por los muertos, entonces usted va a quedar libre. ¿No sabía usted que lo que justifica al pecador se llama Jesucristo, no el hombre? Los muertos no pueden justificar a las personas de sus pecados. Jesucristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él justifica nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ningún muerto puede justificar la causa de sus pecados. Como está escrito, el hijo no puede llevar el pecado de su padre, ni el padre puede llevar el pecado de sus hijos. Como está escrito, nadie puede llevar el pecado de otro. Cada uno tiene que dar cuentas por sus pecados. Pero yo digo lo mismo, y repito, Joseph Smith está completamente errado, está equivocado, esta secta está errada. Está fuera de la Biblia, automáticamente antibíblico lo que piensa. Primeramente, déjeme darle algunas razones sobre lo que Joseph Smith quiere presentar. Joseph Smith quiere presentar esta falsa doctrina de esta forma: que usted pueda ser bautizado por el nombre de los muertos y que usted puede recibir parte de su salvación a través de un muerto que era pecador y que nunca se arrepintió. Ese pecador la va a hacer libre a usted de su pecado. Está totalmente errado. Escuche lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres, que muera una sola vez y después de esto viene un juicio. Sabe, una vez que muere, tu destino está totalmente sellado. Después de esto, el juicio. No dice, y después puede ser salvo. Escuche, repito. Hebreo dice que una persona que inmediatamente muera, se le hace un juicio. Su destino es sellado en el momento. Él va a esperar el día y la hora en que Cristo venga para ser juzgado. Esa persona está condenada en oscuridad. No puede salir más de ahí. Entonces, ¿cómo que los mormones, la secta diabólica de Joseph Smith, dicen que los muertos tienen resurrección y viven todavía? ¿Cómo que la gente de Alá, lo que creen en Alá, Arabia Saudita por allá, ellos creen que hay resurrección después que mueren? Yo escuché una historia pequeña en el tiempo de las Torres Gemelas, las Torres Gemelas que fueron derrumbadas por estos aviones. Decía un testimonio de los que estaba ahí adentro. Cuando agarraban los pilotos, los volantes de los aviones, decían por Alá, y chocaban contra los paredones de la Torre Gemela. Ellos creían que ellos iban a morir en el momento, en el impacto, pero una vez que morían, su espíritu iba a reencarnar en otras personas. Ellos pensaban eso, y lo piensan. Allá en Arabia Saudita creo que piensan eso, el Dios Alá. Ellos creen que cuando ellos mueran, ellos van a resucitar en el cuerpo de otras personas. Es totalmente antibíblico. La Biblia dice claramente en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que muera una vez, después de esto viene un juicio. De ahí no va a salir más. No está diciendo que después que muera, su espíritu va a otro cuerpo. Es imposible. Usted no puede llevar sus pecados a un niño recién nacido. Un niño recién nacido, cuando nace sin pecado. Entonces, imagínese usted, un niño recién nacido que nace del vientre de su madre, vino un hombre diabólico y se quitó la vida, y él simplemente por creer en eso, como lo de los mormones, ese espíritu va a entrar en el cuerpo del niño.
Es imposible, totalmente imposible. Ese niño no puede llevar los pecados de este hombre. El niño apenas está comenzando su historia. Este hombre terminó con su historia condenándose en la mazmorra del infierno. Y esto es lo que Joseph Smith estaba enseñando en esa década a las personas, que tenían que bautizarse en el nombre de los muertos. Pero es que si los muertos no salen, ya se mueren. Ya cuando las personas mueren, se van a esos lugares destinados a esperar el día y la hora para ser juzgados por sus actos en la tierra. Escúcheme. Ellos piensan de esta forma. No dice, muere y después puedo ser salvo. O te pierda dependiendo de que puedes persuadir a uno de tus familiares que se bauticen por ti. Ahora, debería mencionar qué es lo que enfatizaba esta falsa doctrina de Joseph Smith. Es una doctrina muy sospechosa sobre esta falsa enseñanza, la idea de que una persona pueda pensar, bueno, voy a vivir mi vida como yo quiero. Mire lo errado, antibíblico, totalmente antibíblico lo que Joseph Smith inventó. ¿Cómo que una persona va a decir, yo voy a vivir mi vida a mi modo? Voy a jalar drogas, voy a la drogadicción, a la prostitución, voy a matar, voy a robar, voy a maldecir a Dios. Y bueno, como yo tengo un pariente, un papá que se me murió, yo voy a la iglesia de los mormones y le digo, Joseph Smith, pastor, yo soy un pecador y yo quiero que usted me bautice para arrepentimiento de mis pecados. Eso es bueno, eso no es bueno nada. Entonces Joseph Smith, como sacó esa falsa doctrina, dice, ok, yo le voy a bautizar. ¿Y cómo se llama el muerto? No, mi muerto se llama tal fulano, es mi papá. Ah, pero su papá era un asesino suelto y se arrepintió. Nunca. No importa. Simplemente usted viva su vida light y cuando usted haya terminado de pecar, viene y se arrepiente y su papá, ¿verdad? Yo lo voy a invocar el día que usted se bautice. Usted por medio de su papá, usted va a ser salvo. Eso es mentira. Eso es falso del diablo. Joseph Smith está loco. Y sus seguidores también están locos. Están fuera de la Biblia. Ah, no, así es muy hermoso, muy bello así. Que usted pueda vivir su vida light, haciendo y deshaciendo, matando y violando. Y que simplemente por un muerto familiar, usted reciba el bautismo por un muerto, y ese muerto le gratifica a usted que usted está limpio de pecado. Usted está limpio de pecado porque el muerto, por favor, eso es una cosa inconfundible. Y era eso lo que Pablo se refería en el 1 Corintios 15:29, sobre el bautismo por los muertos. No era que hay un bautismo por los muertos. No existe un bautismo por los muertos. Fue que Pablo estaba debatiendo con estas herejías, con estas sectas diabólicas. Escúcheseme bien. Mire lo que piensa la gente. Solo haré una causa. Voy a hacer toda esta travesura y voy y hablo con Joseph Smith y que traiga al muerto de mi papá y venga mi papá a limpiar mis pecados. Eso es mentira. Jesucristo es el único que limpia pecado. Jesucristo es el único que murió por usted en la cruz del Calvario. Jesucristo, nadie puede ser justificado por nada en la tierra. Nosotros somos justificados por la sangre de Jesús, no por la sangre de otro hombre pecador. Usted no puede llevar los pecados de su mamá. Usted no puede llevar los pecados de su papá. Su papá no murió por usted en la cruz. Usted no va a morir por su papá en la cruz. Son mentiras. Ahora, veamos claramente aquí. El libro de Ezequiel es mi palabra favorita en contra de esta hereje. El libro de Ezequiel, capítulo 18, del verso 19 al 20, nos habla claramente, creo que es lo que encierra toda esta falsa doctrina, la desecha. Dice así, este para mí es el real verso central. Dice, el alma que pecara, esa morirá. El hijo no llevará el pecado, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre el justo, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno tiene que rendir cuenta por lo que hace. Yo no puedo buscar un muerto para que me justifique mi pecado, es imposible. Y era sobre eso lo que Pablo estaba debatiendo en Corintios, con estas sectas. No es nuevo, eso no es nada nuevo. No puede recibir crédito por la justicia de otro ser humano. Solo somos salvos abrazando la justicia que Jesucristo de Nazaret nos ofrece mientras que estamos vivos. No puede hacerlo después que estos muertos y más puede, escúcheme, no puede hacerlo más como estas personas pensaban. Escuche lo que dice el libro de Lucas, capítulo 16, verso 25, sobre la parábola del rico Lázaro.
En esta parábola, Abraham dijo al rico estas palabras. Le dice al rico que está atormentado: acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Además de todo, le dice Abraham, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que lo que quisieran pasar de allá para acá no pueden, de aquí para allá tampoco pueden. Ahí se desmiente esta falsa doctrina. Una persona cuando muere va a dos lugares. Yo prediqué eso, mis queridos amigos. Una persona cuando muere sin Cristo va a un lugar llamado Hades, un lugar de tormento, al infierno de tormento, a ser tormentado día y noche. Y una persona que muere en Cristo va a un paraíso, el mismo Jesús lo dijo, va a un paraíso a reposar hasta el día del retorno de Cristo. Entonces, ¿cómo que los mormones dicen que ellos pueden invocar a los muertos para bautizar a sus congregantes por los nombres de Monri, por los nombres de los muertos? Es imposible, si es que esos muertos no pueden salir más después que van a esos lugares. Entonces, las personas que siguen esa falsa doctrina, las personas que han aceptado este bautismo que es antibíblico, están rebelados contra Dios. Se hicieron enemigos de Dios. Pero no obstantemente, Dios le está esperando con los brazos abiertos para que reconozcan su falla, para que reconozcan su debilidad y empiecen de cero. Porque el único pecado que no es perdonado a los hombres es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si ustedes no han blasfemado contra el Espíritu Santo haciendo este ritual, entonces está la oportunidad de que se puedan arrepentir y aceptar el verdadero bautismo que corresponde. Y desechen ese bautismo diabólico de Joseph Smith. Escuche lo que dice aquí. Además de todo, le dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Como lo decimos, ya nadie puede salir después que muere. La idea de que tú puedes escapar de alguna manera porque tienes un familiar que se bautiza en tu lugar, yo luego que muero, no es bíblico. O sea, yo no puedo, el hecho que yo sea una persona que me bauticé en los mormones, en el bautismo de los muertos, a mí no me garantiza mi familia. La gente muerta no garantiza perdón de pecado. Es antibíblico, totalmente antibíblico. Pablo dijo en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario, mire lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras que estuvo en el cuerpo. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios 5:10. Es necesario que usted comparezca ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por todo lo que hizo en la tierra, por sus pecados, por sus transgresiones. No dice que usted tiene que buscar un familiar como hacen los mormones, e invocan a los muertos para bautizar en el nombre de los muertos y decirle a usted está libre de pecado porque tal muerto pagó por usted. Es imposible, es antibíblico. Sea bueno o sea malo. Es de acuerdo a lo que tus familiares han hecho, es a lo que tú has hecho. Es decir, tú no puedes quitar tus pecados de ti porque tu mamá dice yo soy de la secta de Joseph Smith y yo cuando muera voy a hablar con Joseph Smith para que te bautice en mi nombre. Y es la única forma que tus pecados se van. Es totalmente arrogante, vagabundo y falto de respeto a esa enseñanza. Burlándose de los enlutados, de las personas que están necesitando salvación. Es por eso que Jesús lo dijo. Mi pueblo perece por falta de comunicación. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo lo digo de estas dos formas. Entonces, en conclusión, vámonos otra vez al texto principal del libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 29. Dice así: todo el discurso en 1 Corintios 15 es acerca de la resurrección. Ese fue el problema. Ahí fue que se formó la sanpablera. Porque Pablo estaba debatiendo con unos mormones. Digamos que no sean mormones, pero era la misma secta. Que estaba invocando muertos para bautizar a la gente por los muertos. Haciéndole creer a la gente que los muertos salen después que mueren a entrar en otros cuerpos. Es mentira.
Todo el discurso de 1 Corintios capítulo 15, verso 29, es acerca de la resurrección de los muertos. Algunos de los corintios, de la gente de Corintio, se le decía o se le enseñaban que los muertos no se levantarían nuevamente, y otros decían que sí. Pablo debatía esto porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos. Voy a explicarle esa parte. Esta fue la confusión que generó ese problema con los corintianos. Que Pablo le predica a esta gente, ¿por qué ustedes se bautizan en el nombre de los muertos? Le dice Pablo, le hizo una pregunta. ¿Ves? Ellos creían de esta falsa denominación. Ellos creían que las personas podían bautizarse por los muertos y que cada muerto les justificaba sus pecados. Ya usted sabe quién que justifica los pecados es Jesucristo. Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Ahora, si yo le predico que Cristo no resucitó, entonces soy hallado mentiroso, porque yo predico que Cristo resucitó. Todo el mundo lo sabe, los demonios lo saben. Jesucristo resucitó al tercer día. Entonces los corintianos, en vista que ven que Jesús resucita al tercer día, ellos dicen y piensan, bueno, si Cristo resucitó, si un hombre de carne resucitó al tercer día, ¿por qué nosotros pues no podemos también ser resucitados inmediatamente? Ellos hicieron esa falsa ideología. Claro, tú no vas a comparar la resurrección de un hijo de Dios a tu persona que eres un pecador. Jesucristo resucitó porque es el Hijo de Dios. Tiene el poder suficiente para resucitar, para dar testimonio y credibilidad a todo lo que venía enseñando. Y es por eso que si yo te digo a ti que te bautice en nombre de los muertos, estoy totalmente errado, estoy predicando una falsa doctrina. Pero como te digo que tú tienes que ser bautizado en el bautismo de Juan el Bautista en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para arrepentimiento de pecado, entonces me he hallado justificado por la sangre de Cristo, porque te estoy hablando la verdad, la palabra de Dios. Ahora, escúcheme bien claramente, que hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Dios resucitó a Cristo, todos lo saben. ¿Cuál resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan, era la palabra de los judíos de aquella era. Si dice, somos mentirosos también, si le decimos a todo lo que Cristo ha resucitado, si Cristo no ha resucitado, esto es en el verso 17, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe entonces es vana, y de nada sirve que yo le esté predicando. Yo tengo que predicar que Cristo resucitó. Porque ellos ligaron, mire la confusión de esta gente, de esta secta diabólica, los mormones, al igual como esta que Pablo estaba debatiendo. Mire la confusión que tenían esta gente, que como ellos sabían que Cristo recibió un bautismo por medio de Juan, que era el bautismo, Pablo habló en Romanos 6:4, muerto el pecado. Somos bautizados, cuando somos bautizados estamos muertos. No hizo énfasis que estamos muertos, solamente es un parentesco a lo que Jesús representaba. Jesucristo resucitó, fue sepultado, sepultó los pecados y después resucitó en gracia. Una vez que usted es sumergida en agua a través del bautismo, usted recibe la imposición del Espíritu Santo de Dios. ¿Ves? Ahora, entonces, está bien. Los que durmieron en Cristo también perecieron. Y en esta vida solo esperamos en Cristo. Somos los más dignos conmiseración de todo hombre, ya que creemos en una mentira. No podemos creer en esa mentira. Esa mentira de muchas sectas diabólicas que están bautizando en el nombre de los muertos, cuando es totalmente antibíblico. Todo el argumento aquí es definitivo, que los muertos no resucitan. Usted sabe, amiga, amigo, que los muertos no resucitan después que mueren. No es como dicen lo del dios Alá, que ellos se matan y dicen que van a reencarnecer en otro cuerpo. Eso es imposible. Es imposible que una persona muera y que sea bautizado usted en nombre de esa persona y que esa persona quite los pecados de usted, como haciéndose pasar por Dios. Es totalmente falso. De otra manera, nuestra fe es vano si yo le hablo estas cosas. Dice que escuche lo que dice aquí. Dice que ahora los que se bautizan por los muertos
Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por los muertos? Le dijo Pablo en el verso 20. ¿Por qué ustedes se bautizan por los muertos? Fue la pregunta que, paréntesis, fue una pregunta. ¿Por qué pues ustedes se bautizan en nombre de los muertos? Se cierra el paréntesis. La gente, este texto bíblico de 1 de Corintios 15, 29, lo han extorsionado mucho. Muchas personas se han equivocado con este tema y han sacado doctrinas diabólicas de este tema. No se trataba de una doctrina, se trataba de un conforto, de una discusión que hubo entre Pablo de Tarso y una gente hereje, una secta diabólica que estaban bautizando, invocando muertos. Ahora, las personas empiezan de esta forma. Bendito sea el Señor. Las personas en Corintios que eran bautizadas en lugar de los muertos, los corintianos tenían muchos problemas, queridos amigos. La gente de Corinto tenía muchos problemas para esos tiempos. Tenían muchos problemas de teología. La teología vuelve loco a mucha gente. La gente dice, yo voy a estudiar teología para verme más bonito, para enseñar a la gente ese teología. Eso es mentira, eso es basura. Basura. La teología no existe. La teología que ha corrompido a muchas personas. La han puesto en contra de su Dios. La Biblia no habla de teología, la Biblia habla escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que ahí podéis hallar la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio, no el pastor. No el pastor. Te hace falta sabiduría. Ellos llaman a la teología sabiduría. Y la sabiduría viene por los hombres. La teología viene por los hombres. La sabiduría viene por Dios. La sabiduría en el libro de Santiago habla claramente: el que esté falto de sabiduría y entendimiento, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Es Dios quien te da sabiduría, como le dio al apóstol Pedro, un hombre pescador desletriado que no sabía leer, no sabía escribir. Y todos los teólogos de esos años se quedaron avergonzados, porque dio vergüenza a los que se creen sabios. Entonces la teología lo ha vuelto loco. Y yo creo que estas personas tenían este problema en Corintios. Empezaron a debatir contra Pablo, a decirle que no era así como Pablo decía, que no era así como Jesús mandó, a predicar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de los muertos familiares. ¿Ves? Ahora, aquí la llave secreta, puntual, de este tema es el griego. Hablemos del griego. En ese contexto, ¿verdad? No existía un griego. No tenía puntuación originalmente. Todo que se agregaba, todo lo que se agregaba por los traductores, este versículo ha sido mal entendido en estos tiempos. Esta es la manera en que debe leerse. Y muchas otras estudiosos están de acuerdo con lo que yo pienso. Tiene que leerse de la manera que yo le estoy enseñando a ustedes conforme a la Biblia. No de la que la gente que quería inducir a Pablo a creer en esa falsa doctrina. No es de esa forma. Es de esta manera. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 29, dice, vamos a desglosar. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Paréntesis. Signo de interrogación. Por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan? Paréntesis. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Le decía Pablo a este grupo de herejes. Fue lo que el apóstol Pablo preguntó a estas personas. Las personas a quienes el apóstol Pablo le decía sobre esta pregunta, estas personas no creían en la resurrección de Cristo. Había una confusión y otros creían en la resurrección de Cristo. Porque pues están siendo bautizados. Y él le dijo retóricamente y en un peso de palabra, le dijo, entonces, ¿por qué pues se bautizan entonces por los muertos? Si los muertos no pueden quitar los pecados de ustedes. El que quita los pecados del mundo se llama Jesucristo de Nazaret. El Cordero que quita el pecado del mundo. Nunca puede ser un estudio, ese es un consejo para usted, para mí, nunca haga un estudio agarrando una pequeña porción. Cuando usted haga un estudio, no sea como los teólogos, que ellos agarran un pedacito de la Biblia y no leen la historia completa. Yo le aconsejo que no sea así.
Cuando usted agarra un estudio bíblico, pídale sabiduría a Dios. Él prometió darla. Y agarre un tema completo, con concordancias, con lógicas, para que tenga base para hablar. Pues si alguien recibe crédito por el bautismo de alguien más, sí que de ladrón. Imagínese usted claramente cuando Jesús fue crucificado con aquellos dos ladrones. Jesús no le dijo estas palabras: tus pecados ya son perdonados. Tampoco le dijo: vas a resucitar conmigo. No, Jesucristo resucitó solo. No estaba el ladrón con él ahí. Los muertos no resucitan después que mueren. Si usted murió en Cristo, usted va a un lugar de paz, esperar la venida de Cristo. Los muertos sí van a resucitar, pero el día del Señor, no mañana a través de un bautismo. Cristo fue bautizado como ejemplo para ti, para mí, amiga. Fue bautizado para enseñarnos lo que debía esperar. Los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No se está hablando de cualquier persona, se está hablando del Hijo de Dios. Ahora, escuche lo que dice aquí. Bendito sea el Señor. Vamos a conocer cuatro partes fundamentales del bautismo. Los 4 pasos correctos para el bautismo. El paso número 1 es el candidato apropiado para el bautismo. 2. El momento correcto para usted ser bautizado. 3. La forma apropiada para usted ser bautizado. 4. ¿Quién está autorizado para bautizarle? Esos son los 4 pasos que vamos a conocer rápidamente. Estos 4 pasos corresponden al inicio de la fe en Cristo. Una vez que el creyente automáticamente escucha el mensaje del Evangelio de Jesucristo y cree de todo corazón, bien puede ser bautizado. Desglosemos en 4 partes, en 4 secciones, específicamente estas preguntas. La pregunta número 1 es: ¿quién es el candidato para ser bautizado? Yo digo todo lo que creen de corazón, lo que creen para una nueva vida. Usted no puede ser bautizado: yo me voy a bautizar porque es un requisito y ya, no. Usted se va a bautizar para ser comprometido por lo que cree, seguir esa causa hasta el día de su muerte. El único candidato apropiado, para mí, el único candidato apropiado para el testimonio, o sea, para dar testimonio, es aquel que tiene algo acerca de lo cual puede dar testimonio. Solo debería ser bautizado la persona que es lo suficientemente madura como para haber reconocido sus pecados, confesándolo y arrepintiéndose, y que efectuando un compromiso consciente de fe en Cristo Jesús. En ese momento, las personas que se bautizan tienen que hacer un compromiso con Dios, perseverar en la iglesia día y noche hasta el día de la venida de Cristo. Como está escrito en Hechos 2:41 y 42, dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nada le impedía. Y estas personas que se bautizaron fueron y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y el conocimiento. Escúcheseme bien. Segundo paso: ¿cuál es el momento correcto para ser bautizado? Hay un momento correcto. Escúcheme claramente. En ciertas partes del mundo, lo que ya hemos venido hablando, hay doctrinas, iglesias, que hacen abstinencia de un plazo de 1 año, 2 años para bautizar a un creyente, aun cuando saben que el bautismo se aplica después que el creyente ha reconocido su fe en Cristo Jesús. Bautismo significa arrepentimiento. Juan el Bautista vino a predicar para perdón de pecados. Una vez que usted acepta a Cristo como su Salvador, usted tiene derecho a ser bautizado para el perdón de sus pecados. Como está escrito en Hechos 8:36, habla sobre el pasaje del etíope. Dice el verso 36: y por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y el eunuco respondió y dijo: creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, uno debe ser bautizado inmediatamente después de ser salvo al escuchar el Evangelio de Cristo y después de haber creído en el Hijo de Dios. Tercer paso. ¿De qué forma tengo que ser yo bautizado? La forma correcta del bautismo la determina el acto de la inmersión, es decir, el acto de sumergir en un río profundo. Esto describe la manera adecuada, que significa sepultura y resurrección, como está escrito en el libro de Romanos 6, capítulo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Es la promesa. Andemos en vida nueva, tomando en cuenta que el bautismo de Juan es el verdadero que Dios aprobó y no otras sectas. Cuarto, ¿quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son las personas que tienen el mayor indicio para bautizar? Ya conocemos en la Biblia, en los Nuevos Testamentos, que la mayoría, cada persona que predicaba, bautizaba, pero personas que daban testimonio de Jesús. Pedro predicaba y bautizaba. Mateo predicaba y bautizaba. Juan el Bautista predicaba y bautizaba. El apóstol Felipe predicaba y bautizaba por obra del Espíritu Santo. Pero en esta era, el bautismo se ha mezclado con la Santa Cena. Con la Santa Cena. El compartimiento del pan es muy importante. Por eso que dice la pregunta, la autoridad que corresponde al bautismo. Las escrituras no son explícitas en cuanto a esto. No obstante, en el Nuevo Testamento, cada vez que una persona profesaba a Cristo y era bautizada, pasaba a formar parte de una asamblea local. Se le llamaban en las antigüedades iglesia primitiva de los creyentes. Excepción de lo posible a este concepto es el caso del etíope, de lo que hablamos, el etíope. La iglesia local de las primitivas era la autoridad. La iglesia primitiva era la que estaban a cargo en las antigüedades para bautizar a todas las personas. Imagínense ustedes cuando el apóstol Pedro bautizó a aquellas 3,000 personas. Es fuerte bautizar 3,000 personas en un día. Es la actitud como muchas iglesias están corrompidas por los mensajes de la prosperidad y no por la santidad. Una persona llena del Espíritu Santo y de buen testimonio bien puede ser bautizada. Como dice el libro de Marcos 16, 15 al 18, como está escrito: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Ahora, mis queridos amigos, ya que hemos conocido una parte de lo que habla la Biblia, lo que menciona la Biblia sobre el bautismo, es muy importante que usted, amiga, que usted, amigo, reciba el bautismo lo más antes posible. ¿Por qué tan rápidamente tiene que hacerlo? El bautismo que corresponde. Porque si Cristo viene en una nube, como lo prometió, porque si Jesucristo viene en el rapto de la iglesia, nosotros vamos a ser juzgados por la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos quien nos juzgue, la palabra de Dios. Y si en la Biblia aparece que las personas que no han recibido agua y espíritu tienen que nacer de nuevo, no pueden entrar en el reino de los cielos. Usted se queda, automáticamente se queda. Aun cuando tenga 6, 8 meses sin bautizarse. Usted tiene que bautizarse rápido. Correr por su salvación. Hay personas que bautizan así y tiene que ser así. Hay que dejarse de protocólogos. Pastores que hacen protocólogos para bautizar. Le ponen pero. Le ponen pero a usted para que usted no se bautice. Cuando la Biblia dice lo contrario. Así conocemos, mis queridos amigos, lo que contenía la palabra de hoy. Y lo que hablábamos era una pequeña sustracción de lo que aconteció en el libro de Hechos, capítulo 19:1, donde dice que Pablo de Tarso, después de haber recorrido, llegó a Éfeso y le dijo a unas personas que estaban por ahí, a 12,
esta persona, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y estas personas le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o no. Y es lo que hoy en día está sucediendo, que la gente no sabe si existe Espíritu Santo o no. La gente no sabe tampoco que las personas cuando aceptan a Cristo como su Salvador deben de ser bautizados rápidamente para arrepentimiento y perdón de pecado, como lo dijo Juan el Bautista. Viene el segundo bautismo, espíritu y fuego. Jesús bautiza con fuego de espíritu. Pone a hablar en lengua a la gente. Fue bautizado en fuego. El bautismo de los muertos no existe. Ya se lo expliqué bien. Lo que pasó fue en la Biblia en 1 Corintios 15:29. Que muchos predicadores no han entendido ese tema. Eso es solamente un tema fuera de los bautismos. No existe. No existe el bautismo del Espíritu. Perdón, no existe el bautismo por los muertos. Existe solamente el bautismo que Jesús mandó. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que mi querido amigo, mi querido oyente, usted que ha escuchado esta palabra de Dios en esta tarde, si usted creyó esta palabra, como dice el libro de Marcos capítulo 16 en adelante, y hacer discípulos, vamos a parafrasearlo así, como Jesús lo dijo en Mateo, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuera bautizado será condenado. Las personas se condenan automáticamente. Así, mi querido hermano, si usted escuchó este mensaje y quiere hacer una aceptación de fe para ser bautizado en el transcurso de las horas, transcurso del día en que Dios lo disponga así, en una iglesia local cerca de su domicilio, donde crean este mensaje y reconozcan que es el mensaje que Jesucristo mandó, bien puede hacerlo. Te invito a que cierres tus ojos y acepte a Cristo como tu Salvador en esta hora. Amén. Repite conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos para salvar mi vida. Señor Jesús, te pido en esta hora que me perdones por todos mis pecados y que me lleves a un lugar para recibir el bautismo que corresponde, para tener los requisitos completos para irme contigo a las bodas del Cordero, Señor. Gracias, Padre mío, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Así aún más te lo vuelvo a pedir. Escribe mi nombre en el libro de la vida con tu sangre preciosa. Y no la borres, Padre. Gracias, Señor. Gracias por aceptarme como tu Hijo amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido amigo, gloria a Dios. Si usted recibió a Cristo en esta hora, a través de este mensaje, yo le invito a que se acerque a una iglesia donde se predique la verdad, donde usted pueda ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, donde participe usted en la comunión de la Santa Cena con todos los congregantes, donde usted coma la Santa Cena y donde usted esté congregado con todo su equipo que predican la salvación y el arrepentimiento. Amén. Dios te bendiga. Que la paz de Dios haga resplandecer su luz sobre ustedes. Que la paz de Dios le guarde a todos sus hijos, a su familia. Que Dios le bendiga. Shalom. Adonai.